La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay, del mundo, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Silvio, querido, en la parte técnica siempre está el maestro Silvio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amaneciste, Silvio? Bien, 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 Rodolfo. Buen día a toda la audiencia. Esta mañana yo no hice mi programa, estoy un poco estresado. Ahí la me por andar. No, estoy un poco cansado, no. La semana fue muy agitada. Tranquilo y lento. Varete pona. Varete pona. Pero vamos a mejorar. Sí, señor, Con claro cultura que y sí. algo más, entonces vamos a compartir con nuestra gente. A partir de este momento nos quedamos sin luz un buen rato, Silvio. Sí, sin energía unos 10 minutos por ahí. Sí. Y por culpa de eso no pudimos empezar Temprano. En hora habitual. Claro, pueden escucharnos en todas nuestras plataformas. Eremina, Silvio. Ya voy a decir. Ayúdame porque... Hola, ¿qué tal, bro? Ya, Sí. En YouTube se puede buscar Ñacurutu News y ya está. Ya pueden vernos en vivo. En Facebook tienen que buscar Ñacurutu News, la parte de videos, transmisión en vivo. En Salvatore Brienza también. También en nuestras páginas www.nacurutunews.com, www.nacuruturadio.com, en turradio.com.pi. A batalla con la página. Así nomás. Donde haya nomás nosotros aparecemos. Un clima muy formidable pasó, Silvio. Sí, no hace frío. No hace frío ni mucho calor. Sí. Y hoy nos acompaña, nuestro saludo antes de empezar todo esto a la querida Sadi, compañera nuestra, que está en el centro regional haciendo una especialización. Un cursillo. Un cursillo. O cursito. Así. Cursos creo que es más que nada. Curso. Sí, ella es profesional y bueno, sí, claro. Se está perfeccionando en algo más, así que mucha fuerza para ella y nuestro saludo también a Steffi y Paola, que siempre nos acompañan. Y hablando de acompañamiento, hoy nos acompaña un caballero, un arriero talentoso, un joven de profesión arquitecto, Guayno y compositor. Así nomás es. Talentoso, un mago con la guitarra, con el instrumento más antiguo. Guitarra, una guitarra especial. Después le voy a preguntar a él cuál es la diferencia entre una guitarra clásica y el requinto. ¿Cuál es mía? Tony Ruiz con nosotros. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bien, buen día para la audiencia. Acerca un poco más el micrófono, Tony. Ahí por favor. Silvio, gracias por la preferencia, señor Rodolfo, un gusto. Sí, sale mal. Sale mal. Ahí, por ahí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está muy bien. Creo que escucharon mi saludo. Bueno, gracias a la preferencia del señor Silvio, señor Rodolfo. Y para la audiencia, que por acá ya pasamos algunas veces. Sí. Mimi. Sí. En realidad, un clima espectacular para compartir entre amigos. Sí. Ñande estilo. Ñande estilo. Ahí ya preparando el tereré. Fortificando. Sí. Reitero yo el nombre del programa. Tony. Llegó la radio. Cultura y algo más sí, sería nuestro cultura. programa. Cultura. Así que
eso es lo que vamos a hacer ahora, fortificar, inyección anímica Sí, a la ¿verdad? cultura paraguaya. Con tu talento, hermano, con tu instrumento, ya en un dato van a escucharle a Tony. En Sí, un vamos a datito. cantar, vamos a cantar. Sí. Justamente anoche estaba compartiendo por Facebook, ¿verdad? En Rusia se hace así. ¿Verdad que? tipo Silvio, museo. Silvio. ¿Verdad que? Disculpe, Quiero Tony, mejorar. disculpe. en la- Sí. Tranquilo, tranquilo. Ahí, la parte ahora sí. técnica, ahí está. Y allá, por ejemplo, se pone así tipo museo en las calles, así, Ujú, estatua de músicos, ¿verdad? ujú. Y entonces eso me inspiró, ¿verdad? Que en Hernandaria, lleno de Artistas. talento tenemos, entonces en vivo se podría acá Claro. hacer una noche de Festival. cultura. Mi idea es cerrar una avenida principal, por ejemplo, enfrente a la municipalidad, y hacer ferias de comida típica como manualidades y música en vivo en Y- cada estación, ¿verdad? Y se hace peatonal, ¿verdad? Ujú, Los viernes o sábados de noche. ujú. Sí, ahora pues tenemos todo calles alternativas, las rutas alternativas a través de la municipalidad, al costado, a todos lados, por todos lados. Entonces, pensando en cultura, ¿verdad? Justamente. Sí, Entonces, hay muchas cosas para hacer sí. en sí, cuanto a lo cultural para que esto podamos disfrutar, porque es un deleite en realidad, la música, el arte, la Ujú. cultura en sí. sí. Ujú. Y otra cosa que la cultura significa costumbre, ¿verdad? De un país Sí, o un Sí, pueblo. sí. Sí. Manera Entonces, naña continúa Sí. yo cuando hay que tomar noñas de de vivo. idiosincrasia. Y Claro, tenemos muy rica en cuanto a lo cultural, lo nuestro, Ujú. acá en Paraguay. Y muchas cosas tenemos. Ahí la maracaña, ni la quinto ni la arpa. Sí. Muchísimas cosas tenemos. Yo Sí. estuve en otros países y veo que en cada esquina, Ujú. con diferentes músicos o estilo de música, Ujú. entonces la gente ya te va Ujú. y muy lindo es. Ujú. Espectacular. Y mucha gente. Para atraer el turismo, porque Hernandaria, nosotros tenemos que apuntar hacia el turismo. Pues no Totalmente. tenemos pues otro ingreso. Ujú. Estábamos esperanzados en cuanto a la zona industrial, pero Mm. esto todo pararon, parece, Mm. porque no tenemos estabilidad política, jurídica. No tenemos estabilidad energética. Energética. Sin embargo- seguridad energética. Sí. Sin embargo, Pero tenemos... imagínate, en lo básico no podemos. No y, podemos. y en lo complicado va a ser peor. Sí. Entonces tenemos que ofrecer otras cosas, ¿entendés? Mm. Para que, y tenemos varias cosas para ofrecer en cuanto al turismo. Claro. Y ahí, por ejemplo, tenemos para la visita, tenemos Itaipú, Tatiyupí, tenemos biológico, no sé qué, y tenemos la noche cultural, Ujú. que los turistas se puede disfrutar de lo nuestro y llevar recuerdos lindos de qué? Paraguay. ¿Sabes qué nomás sucede con la cuestión de los turistas? Los turistas tienen dos problemas con Hernandarias. Me explico. Uno es transporte. Porque si viene por la Itaipú, el transporte de la Itaipú tiene un horario. Sí, tienen un itinerario que ellos nomás ahí. Que ellos nomás, Sí, ¿entendés? entre Entonces, Foz y- entonces, si vos le decís, mira, nosotros queremos que venga Hernandarias para una noche cultural, entonces ellos vienen 30, 40 minutos. y después ya se. Y después ya se va otra vez. Y lo En- ideal Y lo ideal es que se queden. que se queden ¿verdad? y que dejen plata. Pero para eso, claro, pero para eso necesita un buen servicio de transporte que les lleve otra vez a sus hoteles Sí. o que se instalen en los hoteles de Hotelería y turismo, Claro. un servicio ya Sí, que tiene que ofrecer las empresas. claro, claro. Aquí en Entonces, Hernando. ese es un problema. Ese es un problema grave, ¿verdad? Ese es uno, el tema del transporte. Segundo es el tema de la organización. Nadie piensa, No, nadie... no, en realidad todos piensan, pero todos piensan que Itaipú no puede darle... No, nosotros ¿entendés? Los tenemos que recursos, hacer, ¿entendés? Bella, pues, ¿Entendés? Entonces todos piensan, por ejemplo, Itaipú tiene que poner el transporte, Itaipú tiene que poner el toldo, Itaipú tiene que poner el músico, Itaipú tiene que poner el No, no, locutor, Itaipú tiene que poner la cartelería. No es así. Esa idea de dependencia que Ujú. nosotros trajimos desde bebé, eso de Sí. Mitaí, tenemos un problema generacional, ¿cómo se dice? Sí. Antropológico, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso tenemos que ya cortar, ¿verdad? Y Sí. tratar de ser independiente y crear nuestras propias ideas e impulsar esas ideas Claro. y sacar adelante, ¿no? Sí. Sea como fuere. Ujú. Tenemos, por ejemplo, la municipalidad tiene en esta temporada alta, tiene una recaudación de $100,000
mínimo por día. Ujú. Ese es mínimo. Mm. Entonces, ya busqué algo para la cultura, ya, amigo. Pero y no vamos- hacen. y No hacen, y Tony. eso es porque no hay iniciativa. No, Eh, ellos piensan Pero en otra fíjate, cosa. te voy a dar un detalle. Acá en la municipalidad se presentó ya el proyecto para la construcción de la Escuela Municipal de Danza. No le van a hacer caso. Bueno, bueno, y ahí está. Y te puedo asegurar, y se presentó también para la construcción de un estadio. ¿Cuál de los dos vos pensás que se va a construir? Del estadio, claro. Mm. Porque nosotros somos futboleros. Está bien, yo no no, estoy no, en no, contra del... pero yo te voy a decir por qué. Por Porque el el ingreso. político no le interesa la cultura, le interesa la masificación Sí, de, la masa, exactamente. ¿verdad? Entonces necesita que todo el mundo vaya al estadio para que él pueda decir, esto es obra de Tony Ruiz. ¿Entendés? Así mismo. Entonces Tony Ruiz la ídolo, ¿verdad? Entonces todos los equipos de fútbol dicen Tony Ruiz Mediante Orlando ya le cola estadio, ya votata. mediante ya votaron ese. Ah, todo detalhe, todo ayuda y mina. Pues el estadio fue que hay que ver el objetivo. Y, claro, La danza tal rápido, cual, y ahí otra está, ciudad, y ahí- nada más. claro. Entonces, Pero últimamente no llegó Guasuila al estadio. Pero- ¿Para qué vamos a Pero meternos, no? es la masificación, pues, ¿verdad? Eso sí, es la Mm. masa que le gusta Mm. mucho a la gente. pasa que en el estadio, Tony, no tan solo puede desarrollarse actividad deportiva. Claro, O ya por la música fiesta, coreana tú ahí. tatuada, Sí, se mm. puede. Fiesta y un Pero- concierto y jefe. La cuestión cultural se deja de lado por el tema electoral, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Fíjate en Ciudad del Este. Sí. En Ciudad del Este se construyó más rápido el estadio que está ahí cerca de la cantera. Ese polideportivo que está cerca del, ¿cómo se llama? Karina Infante Lento, ahí, Mita y Roga Mm. Lento. ¿Verdad que está ahí camino en Pablo Rojas? Sí. Bueno, ese se construyó rapidísimo. Pero no hay un teatro No hay un teatro en serio lastimosamente. para festivales en Ciudad del Este. Una ciudad muy importante que recauda. ¿Sabes cuánto recaudó en 14 días nomás la intendenta en febrero? Un palo verde. $1 millón. Sí. Imagínate, en 14 días, $1 millón es muchísimo plata, hermano. Plataforma, ¿Verdad? ya, upada, me la imagino. Bueno, y ahora en marzo está entre 3 y 4 millones de dólares que recaudó. Solo en marzo. Y abril ya estamos en. O sea, si vos calculás en promedio 3 millones de dólares mensual, en promedio, ¿verdad? Por 12 meses son 36 millones de dólares anuales que recauda la Municipalidad de Ciudad del Este. Y no puede ser que tenga $500,000 para construir un teatro en forma. No, y lastimosamente en cuanto a la cultura, la gente está dormido, no se dejan de lado. Como dice el señor, es medio complicado. Pero tenemos que insistir, trabajar en eso. Ñemón va a ganar los mitad. Claro. Pues, tal vez están pensando ellos en estadio, en otras cosas, ¿verdad? En cuanto a la cultura. Lo que quería hacer una reseña de lo que dijo el señor Rodolfo. El tema del estadio, por ejemplo, se puede hacer música, conciertos grandes. ¿Qué pasa en eso de los conciertos pequeños, digamos, ¿verdad? De los músicos que decimos, ¿verdad? O sea, no es de recategorizar la cultura, sino que el oikota umi sherapia shakoroshire menos. Ellos pues no se le contratan, porque los empresarios a nivel capitalista ya le traen así como un concierto grande, Sí. ya le traen ya a Maluma, a Heredia, a Sí, sí, Luis sí, Miguel sí. Fuera. Ah. Pero mi preocupación es lo nuestro, que acá Sí, sí. de Mixía. Sí. Entonces, si tenemos un peatonal de 4 o 5 cuadras, un día a la semana, viernes, y que se vuelva un costumbre, y que traigamos a gente que conozca lo nuestro, ¿verdad? Y ahí vos Anteriormente, Tony, comés- discúlpame, anteriormente había jueves de galas, Silvio, ¿vos no te acordás de eso? Jueves de gala. Anteriormente se hacía en No sé dónde. en el Teatro Municipal de Asunción, por ejemplo, se hacía una, ¿cómo se le dice a esto? Cuando es así tipo tertulia, a la noche. Ujú. Y donde iban los cantantes, iban los poetas, y eso se transmitía por las radios. Pero eso ocurría en 1960 por ahí. Ujú. Hace mucho tiempo. Ya tenía mañana para ir a Pero en esa época, lógicamente, el acercamiento a la cultura era más difícil. Sí. Ahora no, ahora todo el mundo puede Ahí. acceder, como dice Tony, de repente con Facebook Live. Tenemos medios, ¿verdad? todo en medios, vivo, todo tecnología, en vivo todo en ahí, vivo, sí, ajá. y la gente disfruta, le lleva Claro. a la novia, le lleva Claro. serenata. Claro. Sí. El tema también es que la cuestión de la gente que tiene que saber disfrutar.
Sí. Porque como digo, joa, y ya que el sema, Eso. tal cosa, ¿entendés? Y Entonces ahí sí es un problema. así es. Hay un problema. No, y porque es cuestión de organizar y poner seguridad. Tenemos todo el equipamiento. Yo creo sí. que Acá en se Hernandaria puede hacer. yo sé que hay un lugar donde se vende artesanía. Exactamente. Eh. Artesanía se exhibe como una exposición Claro. y están los músicos ahí que pueden cantar en vivo y Qué bonita idea, Silvio. porque Qué bonita sí, idea. sí, me, sí, me- hay me un- está gustando esto. Sí. Y Tony, tu idea, ¿cómo decís vos que se puede canalizar? todo a y través del materializar. Departamento de Cultura, para eso está la municipalidad, porque esto tiene que ser municipio. Mm. Cuando hablamos de municipio o de crear, tiene que ser un fuente principal que tiene que organizar todo el Departamento de Cultura de la municipalidad, ¿verdad? Sí. Que supongo que tiene una dependencia para Claro, tal claro, efecto. claro. Hay Y todito. entonces al responsable le tenemos que picanear un poquito más. No es cuestión de preparar proyectos, creo, y presentarle a ellos. Presentar. Ellos pueden ejecutar, ¿verdad? Pero ya en carpeta de proyectos, ¿qué hubo? Porque esto tenemos que empezar de algo chiquito. Vamos a vender Meyú y enfrente hay un músico que canta. El día de mañana ya aparece más. Así. Entonces, hasta que... Es un proceso. Es un proceso. Sí, sí. Entonces, cerrar la calle, se usan la avenida se cierra, se hace peatonal y la calle... Las veredas. La calle Ajá. que son paralelas se usan para vehicular. Ajá. Y la avenida principal se cierra y se hace, en esos días se hace solamente Mm. peatonal. Entonces la gente disfruta. Porque de la camioneta después llega tu No, madre ya puede no, disfrutar. no se va a Y poder. tampoco poner parlantes. Sí. Tiene que ser todo en vivo. El violín en vivo o escuchar O, acordeón en vivo. o quizás unos, Así ¿cómo cada llama? cada media cuadra. O quizás unos micrófonos No, ambiental. no, no creo ambiental. tanto, porque ahí con el volumen ya se Se arma distorsiona todo. El güere, güere. Sí, güere, güere. Entonces cada media cuadra un grupo musical de diferentes estilos. Y tenemos, acá estamos Tres Fronteras, le podemos invitar a Argentina que traiga su parte cultural. Hace poco yo me fui a tocar a Puerto Iguazú. Puerto Iguazú y Apucara, algo así se llama un lugar. Y yo me fui a ¿Esa era? Yapucar, algo así. Ustedes saben que hacia la Argentina hay muchos nombres de ciudades así en guaraní. Claro, sí, eran Misiones. Sí. Sí, es Misiones. Misiones pues lugares donde estaban las misiones Y jesuíticas. acá Paraná, todos Sí. los guaraníes. Sí. Por eso vienen esos términos guaraníes. Los cotetinos hablan guaraní. De los tupí. Tupí. Entonces tenemos una... Ustedes Sí. me permiten un ratito algo. ¿A quién le querés saludar? O... Sí, sí. No, Sí, no, sí. no, No, Tony, está bien. Tony por tiene que favor. hacer los programas de radio. Sí, claro. Está pendiente hace 2 años. Se hacer te irá programas. así, también de Vitonio toca también. Esta compañera de nombre Miriam, una doncella, Sí, sí. verdadera doncella, ella es. Una mujer muy guapa y bonita. Está de cumpleaños, Silvio. ¿En serio? Sí. Miriam. Miriam. Saludos, Así Miriam. que- Felicitaciones. Y está en che. contacto también. Ah, muy Está bien, muy en bien. sintonía con nosotros. Qué bueno, Está qué en bueno. sintonía. Así que nuestros mejores deseos para vos, querida compañera Miriam Miriam Ortellado. Ortellado. Sí. Mm. Y vamos a preparar una música. Prepárame un poco. Felicidades, Rafael Vargas. Pero es a dónde, Silvio, es a dónde. Vamos a pedirle a ver música. Maravilloso. No, pues. Se hace caina. No, Sí, en vivo, y te llamo por la agitación. en Sí, vivo, en bro. vivo. Así que, por Ah, favor, Miriam. Tony, un tema para saludarle a esta. Pero porque- vamos a una pausa y después ahí nos ya está. acomodamos. Pero esperando un poco, Silvio. Bueno, Gracias a Nomina. nos anota. Tony, peando y cuayo, dijimos cuayapota. Mm. Yo tengo en mi poder, Tony, un material bibliográfico de nombre Resonancia. Primero de su cara de la Yapé, Tony. Fíjate un poco. Resonancia. Pensamiento latinoamericano. Ni te imaginas lo que tiene este libro, che. Un contenido, pero riquísimo. Espectacular. De todo un poco. Japea Genala y editor de México ahí hay más. Pase, yo hice el libro, ay, no. A mí, pues un deña adelantarse, Tony. Joel Esquivel, Jorge Contreras y el caballero acá que nos acompaña,
que nos acompañan aquí, el conductor y Director. el director, sí señor, Silvio Benítez. Así que este material, voy a alzar arriba ahora ante cámara, 70.000 y haya ojoma. Ponca y tema ya de collejado, Silvio. Sí, está cada vez menos. Así que tienen que apurarse. Ujú. Acérquense y lleven. Tengo otro. Ensayo de emergencia. Sociedad, disciplina y poder del filósofo, dijimos la otra vez, Silvio, Alto Paranaense. que es alto paranaense. Mm. Virgilio Cantero. Sí. Amigo Virgilio. Virgilio. Cantero. Y obra y trabajo fue. Así Mm. que alzo arriba y Mm. comento el costo es de 30.000 guaraníes. Esa es una bomba. Una obra No, majestuosa. esa es una bomba. Una bomba. Chiquitito, pero... Pero no tiene que tener miedo para comprar. No es esa bomba que Muchísimas explota cosas. Cuando se lee este ensayo de emergencia, sociedad, disciplina y poder, vos descubrís dónde está el control de la sociedad. de la sociedad paraguaya. Cómo se ejerce el poder sobre la sociedad. Sí. Mm. A veces- A veces, Me Rodolfo, queman la marioneta. a veces se nos ejerce a través de nuestras autoridades con buiroreí. Por ejemplo, dice, Sí, a partir de mañana van a pagar 1.000 guaraníes más el peaje. el peaje. Mm. Y esa es una forma de control social. Sí, Porque nadie protesta. Bro. nadie. Mil Se íntegros. acepta nomás. Mil íntegros. Sin embargo, pues, Entonces, justo el día pues, estamos ahí 20.000 personas. Pues, Exactamente. para eso más de compañeros. 20.000 son 20 millones. Mm. Sí, nomás es. Así nomás. Así que ahora ¿Eh? vamos a decirle ya antes de irnos a la pausa a que afine su guitarra. requinto. Ese es el famoso, ese arriero. esa es la música que todos tocan. Sí, sí. Que todos los guitarristas tocan. A este arriero Afinar la guitarra. Eso sí, lo primero. Eso es lo primero Y que- lo más difícil. y lo más Sí, difícil. Les puedo contar. Yo empecé a afinar, o sea, me salió la afinación en 2 años de práctica. Recién mi oído se adaptó. pudo Captar. captar. Sí, Acá ese es es- el más difícil. Acá Rodolfo canta también. ¿En serio? Como púa y la... Bueno, pero vamos a tocar entonces. Vamos a Ñan cantar. del, Ñan del lomo. Llegó a timbre la vamos fuera. Tony, vos sabés que hoy día hay aparato así para afinar. Sí, o que hay ayuda todo. por lo menos. No, a y en afinar. el aplicativo. Sí, ayuda en cuanto vos tenés un festival y mucho ruido. Entonces con esos se... Y ese rap- te ra- sale ra- así rapidísimo. por la pantallita. Sí, con diapasón, con las notas Ya. al aire. Por Mm. ejemplo, mi, si, sol, re, la, mi. Te Mm. sale con las cuerdas al aire, ¿verdad? O sea, te da una ya. referencia y eso vos tenés que buscar. Otra vez. Sí, ya patas años. Se joden, claro, Pero hay sí, o sea, afinador también. No, y ese. No, pero hay un El di- aparatito que se compra Sí, sí. y que vos le pones por el... ese mismo. Ahora la guitarra ya viene todo con eso. No, pero hay un aparatito que trae el para agarrar la clavija. Sí, sí. Y es ese mismo. ¿Entendés? solamente Entonces que vos le- ahora viene todo Ajá. ya con el amplificador. Vos le pones Sí. por la clavija y él Capta. capta. Entonces empieza él a girar. Él gira hasta encontrar hasta el... acomodar en en la el nota. lugar. O sea, En la vos nota. tenés que girarle, ¿no? No. Este es... Llamada. Agarra la clavija. Agarra la Tiene un bracito y vos le encajás por la clavija y él y busca. le pedí la nota, Ese ¿verdad? sí ya es más avanzado. Entonces él empieza a girar hasta encontrar la nota. Ese sí, Pues es la afinadora que Ya- va ya Se me- usa para arpa. Se usa para arpa. El arpa es muy difícil de afinar. Ha de ser. Mm. Benito Brites, va a afinar con la se marca se Pero hay gente, y eso siempre yo admiro, hay gente que escucha, Sí. en medio de la guitarreada, Sí. escucha que una Sí, cuerda sí, está una desafinada cuerda y se está- va y hombollereja. Sí. Sí, sí. Ahí No hay al problema. toque, mientras está, el Sí. otro está tocando, es Sí. un afinazo. Sí, porque educación Auditiva. auditiva. Mm. O de tanto escuchar y de tanto ahí tu oído se desarrolla. Ñandero la ñandereza, la ñanden botauga. Mm. Porque si nosotros no teníamos ojos, nuestro otro sentido, nuestro Se iba a- gustativo, por eso los Mm. ciegos son muy Más inteligentes, vos decís. más Mucho habilidoso más en inteligentes que otro- nosotros. No, Mm. mentira, es nosotros, nuestra vista es el que
desarrolla más nomás. Sí. Ante la ausencia sí, ahí se del desarrolla funcionamiento de uno de los órganos visuales. Su tacto, todos los otros sentidos se desarrolla más. Sí, yo tengo la enderezada donde doy la... Órganos visuales, Sí. órganos sensoriales, es lo que quise decir. Así mismo. Y bueno, Silvio, vamos a ya mira la pausa, a ver, un datito y después ya venimos con un tema de Tony. Mañana, la canción del arpa dormida, hablando de arpa. ¿Eh? Muy bien, Muy bien. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Vale. Dice así de la tierra en que nació un indio. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. Cuando en la crecida majestad del río va bullando el verde del camalotal, paloma de sueños levanta la luna, su vuelo errabundo sobre el Paraná. Con ese mensaje de flor y de selva, de agreste romance de India y Melesú, llegaron tus manos a mi tierra gaucha, tejiendo armonías con mi taguazú. Acunando un sueño, se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser. La misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz de guaraña, por la vida linda que cantaste tú. Acunando un sueño, se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser. Mío, Karena Manasashi, Misumeru Sonomewa, Watashi o Nande Amasu.
のことめ小さな胸には恋の火がいてまらげ乙女よ熱いししけよ熱い口しけよこのひとときよまらげひとしやojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Malagueño, otomeño, atsui kuchi shukeo, atsui Somos una radio diferente. Ñaconitú News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Pay the call to be the boss.
La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Estás escuchando NN Radio. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Evolution News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra. 11 de la mañana y Cultura y algo más nuevamente con ustedes. Momento de escucharle a nuestro invitado. Che. Llegó el momento. Llegó el momento esperado. Llegó el momento más esperado. Y bueno, Tony, una preguntita antes de venir de alguna familia, de una familia de músicos, ¿cómo es el asunto? Así mismo. Mis abuelos, mis tíos, todos somos familia de músicos y peluqueros. Músico y Sí. peluquero. Qué Sí, lindo, mi che. abuelo era peluquero y músico. Todas mis tías, mis tíos, todos son músicos y peluqueros masculinos. Y mis Ajá. tías que son peluqueras, pero que trabajan con solamente mujeres. Mujeres. Entonces, mi abuelo me dice, vos tenés carisma, entonces estudia UNICEF. Y Ajá. entonces yo fui el primero en la familia que estudié UNICEF. Que yo hago a los dos, ¿verdad? Corte femenino y masculino. Peinado, maquillaje, todo. O sea, multifacético de este No, tipo. guay no te Arquitecto, peluquero, músico. Músico. Hola. Y vos sabés que él es autodidacta en muchas cosas. ¿En serio? Sí. Y bueno. Entonces, el primer tema que vamos a escuchar, el título, Tony. Y ustedes estaban hablando de... Miriam. No, Oda Oda Pasional de Emiliano. ¿verdad? Ah, yo pensé Mira, que... tú, Yaigo. Claro que sí, ahí te llamo ahí. Lo que... En vivo, va, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pues, Va, ¿te y acuerdas? de- y Allá, después- vamos a En ver el micrófono, Mateo. coño. Desde ya. ¿Eh? No, vamos a dar una reseña histórica sobre lo que es Oda Pasional. Ahí. No, ¿Ustedes ya está- tienen preparado? No. Sí, Vos sa- escuchá lo sí, que sí. dice. Versos perdidos para un lirio del campo, dice. Este está en la página portalguaraní.com. Y dice, Oda Pasional, letra de Emiliano R. Fernández y música de Félix Pérez Cardoso. Pérez Cardoso. Dice, el terreno de lo oral está erizado de trampas. Por eso lo que en el relato tiene una lógica que aparenta ser de hierro puede tener fisuras considerables. La Oda Pasional de Emiliano R. Fernández es uno de esos casos donde todo parece armado de una manera convincente cuando que en realidad le faltan algunas piezas para ser fiel al autor. El poeta, conocedor de algunos de los secretos que rodean a la música paraguaya, Gabriel Chaparro, quien vive en Ciudad del Este, Opa. sostiene que ella se llama Elvira Benítez. Sí, porque ahí Como bueno, fuente menciona a un amigo, a un músico ciego y Ñemboe Ua, el que dirige el rezo del Rosario de San Juan Bautista de las Misiones. Un punto de partida es que los versos fueron escritos por encargo. Fue a pedido de su amigo Carlos Benítez, no es mi hermano, un iteño que trabajaba en una hacienda de campanario en Mato Grosso, Brasil. ¿Entiendes? Cerca de la frontera paraguaya. Sostiene el historiador Roberto Romero, amaba a la hija del dueño de la estancia Horizonte,
De ahí. En Duque, en Duque. O sea, Y le solicitó que expresara a su nombre el sentimiento que abrigaba hacia la joven. El que le proporcionó el nombre del enamorado a Romero fue Atilio Servín de San Lorenzo, según menciona el investigador. Ahí espérame un poco. Yo sé que vos te... de Mangata. Puede avanzar. En Pedro Juan Caballero se pueden encontrar rastros del paso del artista popular por esa zona. Es en esa ciudad donde Barciliano Escobar Quiñones le proporcionó a este rastreador de historias de la música paraguaya la fotocopia del manuscrito de Oda Pasional, cuyo original de puño y letra de Emiliano obra en un cuaderno de una raya, que en los 4 ángulos tiene marcada en lápiz de color la bandera paraguaya en poder de Luis Rojas Márquez, residente en la capital de la Mambay, hijo de la destinataria de la poesía y el que la solicitó. El poema está dedicado a la señorita Isahilda Márquez de Horizonte. De la estancia Horizonte. Claro, de Horizonte, dice acá, entre comillas. A pedido del señor Carlos Rojas. Rotundo y contundente, nada más que decir de quién pidió y para quién. En rigurosos versos, rimados de 14 sílabas, Emiliano recogió lo mejor de su repertorio verbal. No es avaro en calificativos, ella es sucesivamente lirio del campo, sultana poderosa. Al final varía ligeramente la figura y la llama sultana pudorosa. Florcita de horizonte y niña candorosa solo en la primera estrofa. La obra está fechada en Rancho Carambola, enero 11, 1941. ¿Cómo tenemos todo esto? Comparado este original con la versión que la mayoría de los intérpretes canta, hay alguna distancia entre esa matriz primigenia y lo que circula para consumo masivo. Lo que sería imposible es determinar si Félix Pérez Cardoso, al ponerle la melodía, cambió las palabras, lo cual parece improbable porque las intervenciones conservan la métrica, apareciendo más bien como una corrección. Y si sucesivos intérpretes, como es común en la música paraguaya, fueron modificando algunos fragmentos. O sea, los músicos van cambiando a veces para adaptar a su voz alguna letra. Eso. Dice, para muestra solo unos botones. En el segundo verso de la primera estrofa del original dice, Florcita de horizonte, dedico esta canción. En la que se graba dice, Florcita de horizonte, a ti va mi canción. A ti va mi canción. En el segundo verso de la segunda estrofa, el original registra, quisiera que tú midas mi sin igual amor. Los músicos en cambio cantan, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. La pertinencia del verbo usado por el autor sobrepasa largamente a la inventada por quien sabe qué atracador de versos sin permiso. En el cuarto verso de la cuarta estrofa del original se lee, sumiso ante tu planta rendir mi adoración. Lo que se escucha es, devoto ante tus plantas rendir mi adoración. Los lectores atentos y conocedores de los Emilianoré encontrarán otras diferencias, para lo cual ofrecemos aquí las dos versiones. Y esto está en la página el portal guaraní.com. Gracias, Silvio. Espectacular, ¿verdad? Sí, Gracias. lindísimo. No, porque realmente hay cosas que ¿Qué tal suena la guitarra? Yo no sé. Creo que suena bien. ¿Verdad? Sí, ¿Qué para tal mí ustedes gustó escuchan? bien, para Yo mí estoy gustó bien. escuchando espectacular. ¿De ahí? Sí. Yo escucho bien. ¿Escucha bien? Así que el primer tema, señoras y señores, Oda Pasional, y el intérprete, el señor Tony Ruiz, con ustedes. Ajá, tú ese Tony. A ti, lirio del campo, sultana pudorosa.